Bueno, mi nombre es Juan Nagel y este es un video preparatorio para la clase que voy a dar sobre pensamiento social cristiano en la Universidad de Lausanne. Y la idea de este video es tener unos conceptos previos antes de la discusión que vamos a tener en los próximos días. Y hoy quiero hablar un poco acerca de las relaciones internacionales. ¿Por qué son necesarias las relaciones internacionales? Bueno, si ustedes alguno ha vivido en un edificio, todos saben que es imposible tener una vida sana o productiva o cordial en un edificio sin que haya relaciones entre los habitantes de ese edificio y entre los distintos departamentos de ese edificio, ¿ya? Y para eso existe algo que se llama la Junta de Propietarios, que es donde se resuelven las normas de convivencia común, se resuelven los conflictos, se reglamentan los espacios comunes. Y todo esto es importante a la hora de coexistir en un planeta en el cual hay diversas nacionalidades, diversas millones de personas en las cuales estamos viviendo. Si no existen reglas claras de división de espacios comunes, por ejemplo, y de normas sanas de convivencia, existe lo que en economía se llama la tragedia de los comunes. Algunos de ustedes han oído hablar que la tragedia de los comunes se trata de un terreno en el cual nadie es propietario y todos los pastores de la localidad van y llevan a su ganado a comer a ese terreno, a comer pasto en ese terreno, y resulta que cada pastor toma en cuenta sus propios beneficios y no el bien colectivo, y eso hace que sobrepastoreen en ese terreno y termina agotándose el pasto y termina acabándose el alimento para todos los animales. Eso no se llama la tragedia de los comunes en la economía. Entonces, ¿por qué los países tienen relaciones internacionales? Bueno, obviamente el ser humano es un ser eminentemente social. Necesitamos comerciar entre nosotros, tenemos una curiosidad innata acerca de cómo son los seres humanos en otras partes. Tenemos necesidad de aprender los unos a los otros. Y esto es parte de la naturaleza humana, esta curiosidad por conocer el mundo que nos rodea, por conocer a quien es distinto de nosotros. Y eso hace que ninguna persona dentro de un país se sienta conforme con simplemente quedarse dentro de ese país, cerrar sus fronteras y no conocer lo que existe más allá de sus fronteras. Entonces, como tenemos esa necesidad de comunicarnos y de relacionarnos con otros países, hay una necesidad también de darle un marco regulatorio a esa relación. Y por eso es que existe la necesidad de regular, en cierto modo, las relaciones internacionales. Y podemos volver al ejemplo de los vecinos en un edificio. Si no existieran regulaciones acerca de cómo se usan los gastos comunes, se prestaría para abusos dada nuestra naturaleza caída. También existen muchos espacios que son comunes dentro de la comunidad internacional, por ejemplo el mar, la Antártida, son el espacio aéreo, si se quiere, de ciertas partes, ¿no? El espacio. Entonces, la humanidad desde hace tiempo determinó que existía una necesidad de regular, de promocionar valores de acuerdo a ciertas bases comunes. Y esos valores, ¿cuáles son? Bueno, debieran ser que el ser humano tiende hacia el bien, que las democracias expresan esas tendencias en política y que el advenimiento de las comunicaciones hace que las grandes mayorías no sean indiferentes ante lo que ocurre en otras partes. Entonces, en otras palabras, las relaciones internacionales debieran ser guiadas por esta tendencia hacia el bien que tienen los seres humanos, de que la democracia es la mejor manera de que esas tendencias se manifiesten en políticas especiales y que ninguno puede quedarse indiferente ante lo que sucede en otras partes. Y lo hemos visto mucho en los últimos tiempos con el advenimiento de las comunicaciones que no nos dejan indiferentes ante lo que sucede en otras partes. Vamos a hablar un poco acerca de la arquitectura, de cómo se regulan las relaciones internacionales. Antes de la existencia de la Organización de las Naciones Unidas, las relaciones internacionales se regulaban más que nada por pactos bilaterales entre países, entre grandes monarcas o caudillos de los diferentes países incluso. Y por lo tanto era bien desordenado, ¿no? Porque el mismo país podría tener diferentes pactos con diferentes vecinos, podría no tener pactos con otros países que le impactaban y creaba mucha inestabilidad. Cuando se crean las Naciones Unidas se busca que haya una arquitectura y un diálogo común y una organización común para todas las naciones de la Tierra. ¿Cómo se conforman las Naciones Unidas? Bueno, existe el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros permanentes, que son las 5 potencias nucleares vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Estos miembros son permanentes, quiere decir que no rotan y tienen derecho de veto de cualquier resolución. El Consejo de Seguridad es el órgano más potente, más importante de las Naciones Unidas, porque ahí se deciden las grandes
resoluciones, sobre todo militares, políticas de sanciones, etc. Estos miembros tienen derecho a veto. Generalmente ocurre que se vetan diferentes decisiones del Consejo de Seguridad por parte de unos países u otros. No todas las decisiones del Consejo de Seguridad deben ser acatadas, de hecho, no todas son acatadas. Y cuando no son acatadas, eso justifica o le da un basamento legal a una acción militar. Entonces muchas veces se ve que cuando una resolución del Consejo de Seguridad no es acatada, algunas veces los países dirán, sobre todo el Consejo de Seguridad, autorizarán el uso de fuerzas militares para obligar al país que no está acatando la resolución a que lo acate. Aparte está la Asamblea General, que es un órgano en el cual todos los países votan, cada país tiene un solo voto, no hay derecho a veto. Y la Asamblea General tiene una posición más bien simbólica acerca de lo que se decide en las Naciones Unidas. No es un órgano tan potente desde el punto de vista ejecutivo, pero sí tiene un simbolismo muy importante, digamos. La Asamblea General decide, por ejemplo, la Asamblea General escoge los miembros del Consejo de Seguridad. Como les dije antes, había 5 miembros permanentes, hay 10 miembros que son rotativos, se dividen por regiones geográficas, por tradición. A Latinoamérica le tocan 2 puestos. Cada 2 años se renueva uno de esos puestos, ¿no? Hay otras agencias de las Naciones Unidas que tienen que ver con temas más específicos. Por ejemplo, el Tribunal Internacional de la Haya, que es un tribunal que ustedes quizás han oído hablar porque en Chile ha causado mucha controversia y ha estado muy en las noticias. La UNESCO, que se encarga de temas de educación, la UNICEF, que se encarga de temas de infancia, la Comisión de Derechos Humanos, etc. Otras organizaciones que regulan las relaciones internacionales. Las Naciones Unidas obviamente no se da abasto para todos los temas que hay que resolver. Entonces hay organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, que tiene que ver con específicamente temas de relaciones comerciales entre países, aranceles, etc. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, que es un organismo regional del hemisferio nuestro, en el cual se discuten temas importantes de política, económica, temas sociales, etc. UNASUR, que es una organización nueva que nació solamente para Sudamérica. La PEC, que es una organización más bien económica, de cooperación económica para la región del Asia-Pacífico. Y aparte de estas organizaciones existen convenciones o tratados que regulan las relaciones internacionales que no tienen una estructura burocrática fija. Entonces estos son tratados que obligan a los países, pero que no conllevan muchas veces a una burocracia, si se quiere, ¿no? Entonces podemos hablar de la Convención de Ginebra, que habla sobre muchos temas, entre ellos el trato de prisioneros de guerra, por ejemplo. La Convención de Viena, que regula cómo son los países, las reglas que rigen para el personal diplomático y consular que existen en los países, por ejemplo. O la Convención sobre el Derecho del Mar, que regula un poco los derechos que tienen los países acerca de el mar territorial, el mar continental, la plataforma continental, etcétera, todo lo que es el uso de los recursos marítimos que están cercanos a los países. ¿Por qué es importante estudiar las relaciones internacionales? Yo creo que esta es una pregunta que me gustaría que discutiéramos en clase, pero pienso que sería importante que lo meditaran. ¿Por qué es importante estudiar las relaciones internacionales? Sobre todo para un estudiante de ingeniería comercial. ¿Por qué creen que ustedes es importante conocer las relaciones internacionales? Y quiero que eso, dejarles esa inquietud para discutirla en clase. Entonces, hay teorías acerca de cómo se regulan las relaciones internacionales. Es decir, hay académicos que se han dedicado a estudiar, bueno, ¿qué es lo que determina que un país tenga determinada posición en el ámbito internacional versus otro, ¿no? Entonces, esto muy brevemente, hay 3 grandes teorías que yo voy a mencionar hoy. Una es el realismo estructural. El realismo estructural dice que las relaciones internacionales se gobiernan de acuerdo a la distribución de poder en el mundo. Es decir, cada nación busca su propio beneficio y para ello usan todas las herramientas a su disposición los países, generalmente herramientas económicas, herramientas de persuasión, herramientas de cooperación militar o incluso fuerzas armadas, el uso de las fuerzas armadas. Y básicamente la mejor manera de entender el realismo estructural es que es la frase de mis ansias de poder paran donde comienza el poder del otro. Es decir, yo extiendo mi poder y mi esfera de influencia hasta donde me lo permiten los poderes de los demás. Y hay un término que se usa mucho que se llama el realpolitik, que es básicamente la aplicación de ese principio. Es decir, yo busco expandir mi poder hasta que choque con el poder del otro. Eso explica, por ejemplo, por qué Estados Unidos tiene una posición con respecto a Cuba o con respecto a Corea del Norte diferente a la posición que tiene con respecto a China, por ejemplo.
China y Corea del Norte son dos países comunistas, son dos países que en cierto modo son antagónicos a los intereses de los Estados Unidos, pero China es una gran potencia económica. Por lo tanto, Estados Unidos no puede comportarse con China como se comporta quizás con Corea del Norte, en el cual sí son mucho más firmes y mucho más rígidos y mucho más, una posición mucho más fuerte y mucho más agresiva, si se quiere, con respecto a ese país que con respecto a China, ¿no? Y los resultados de la lucha de poder son que los mundos se dividen en polos, ¿no? Entonces hay una teoría de que el mundo unipolar o el mundo bipolar o el mundo multipolar. El mundo unipolar es un mundo en el cual hay una sola gran potencia y se ha visto en el mundo, en la historia del mundo, que eso ha sucedido. En los años 90, por ejemplo, cuando cae el bloque soviético, se decía que era el mundo unipolar. El mundo bipolar es el más estable, en el cual hay dos grandes potencias pujando por poder. Y el mundo de la Guerra Fría, en el cual estaba la Unión Soviética y estaba los Estados Unidos, es un mundo que se caracteriza por ser un mundo bipolar. Y por último, un mundo multipolar, en el cual existen muchos polos de influencia que están afectando al mundo. Quizás ahorita lo que se está viendo con, digamos, Europa, China, Estados Unidos, podríamos estar acercándonos a lo que es un mundo multipolar. Los conflictos entre los países generalmente, de acuerdo a esta teoría del realismo estructural, generalmente pueden ser el resultado de estos luchas de poder, este balance de poder entre los países, y algunas veces las guerras surgen por las ansias de poder que no se ven frenadas por el poder del otro, por un desbalance de poder, ¿no? Hay otras teorías de relaciones internacionales. Una es el constructivismo. Y esta lo que dice es que las relaciones internacionales se guían más que nada por las ideologías de los actores principales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos promueve una política internacional de promoción del capitalismo, Rusia promueve una política internacional de promoción del socialismo, si se quiere. Y en este sentido, el Vaticano tiene una política exterior que promociona la doctrina social de la Iglesia aplicada a las relaciones internacionales. Por último, hay una teoría que dice que las relaciones internacionales se guían más que nada por la dinámica interna de cada país. Entonces, las posiciones que asumen los países frente a otros países, frente a conflictos que surgen, responden más que nada a dinámicas internas propias de los países. Entonces, uno podría pensar que la política exterior de Chile hacia Bolivia responde en gran parte a la dinámica interna de la política chilena. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de el Vaticano. Como ustedes saben, primero que nada, el Vaticano es un Estado independiente que tiene soberanía. La historia del Vaticano es muy interesante y pueden buscarla, pero básicamente antes del siglo XIX, digamos, o hasta el siglo XIX existía lo que se llamaban los estados papales, que eran territorios dentro de Italia, en los cuales el Papa ejercía autoridad. Y cuando viene la unificación del Estado italiano, se acaban los territorios papales y el Vaticano queda sitiado. En cierto modo, el Papa quedó encerrado dentro de las paredes del Vaticano. La nación italiana básicamente no reconocía la autoridad política del Papa y lo que es la autoridad territorial del Papa. En los años 1900, en la década de 1920, se firma un tratado entre la Iglesia y el Estado italiano, en el cual se crea el Estado del Vaticano, que es un territorio soberano dentro de la ciudad de Roma. Y el Vaticano, como Estado, tiene una política exterior propia, en la cual ellos tratan de promover las relaciones internacionales guiándose por la doctrina social de la Iglesia. Entonces, yo creo que hay que distinguir tres ángulos de la política exterior del Vaticano que lo diferencian de la política exterior de otros países. Por ejemplo, la política exterior del Vaticano tiende a no cambiar cuando cambian los gobernantes, es decir, los papas, ¿verdad? Porque la política exterior del Vaticano se fundamenta en la verdad, la tradición y la revelación, ¿no? Que son las tres grandes fuentes de los cimientos de nuestra fe. A la Iglesia le interesan las almas, mientras que a los países le interesan las cosas. Los países tienen intereses transitorios, quizás más materialistas, más no tan permanentes. En cambio, la Iglesia le interesa la promoción de la verdad y del bien. Y la política exterior del Vaticano tiende a ser supraterritorial, es decir, para la Iglesia no existen los asuntos internos en cuanto a temas fundamentales. Entonces, uno va a ver que el Vaticano, por ejemplo, va a opinar sobre temas como leyes del aborto en diferentes países, o guerras, o pena de muerte, o deuda externa,
o militarismo, o todo tipo de temas que son supraterritoriales, y otros países quizás no van a tener una postura tan clara, pero el Vaticano sí va a tener una postura clara. Y eso es porque la doctrina social de la Iglesia no reconoce fronteras, es decir, las verdades de la doctrina social de la Iglesia van dirigidas a todos. Entonces, el fundamento de la doctrina social de la Iglesia para las relaciones internacionales yo lo puedo trazar a las bienaventuranzas, que es como la carta magna de la vida del cristiano, si se quiere, ¿no? Entonces, esto viene de San Mateo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los perseguidos por hacer lo justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son frases de nuestro Señor, de Cristo, y a mí lo que eso me dice es que Dios está diciendo que tenemos que preocuparnos por los que tienen sed de justicia dentro de nuestro territorio, sino en el mundo entero. No tenemos que preocuparnos por los perseguidos solamente dentro de nuestro territorio o dentro de nuestro ámbito local, es en el mundo entero. Entonces, es un llamado de Cristo a preocuparnos por los seres humanos, y ese es el fundamento de la posición de la Iglesia Católica en los temas de relaciones internacionales. En el Catecismo esto se expresa en varias partes, por ejemplo en el capítulo 24-20, dice: la Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Fíjense que no hay un ámbito territorial aquí, o sea, la Iglesia no respeta fronteras cuando se trata de estos temas, y siente que esa es su obligación, que ese es el mandato que Cristo le dio. Por ejemplo, por ponernos un ejemplo de cómo esto se materializa, cómo aterrizamos estas cosas, ¿no? En el año 1994 hubo una conferencia grande sobre población, y el Vaticano expresó su profundo malestar por los programas para promover los anticonceptivos y el aborto en el ámbito internacional. Hubo grandes movimientos en los años 90 y siguen existiendo para que, por ejemplo, el acceso a los anticonceptivos, el acceso al aborto legal sea un derecho fundamental o sea reconocido como algo que los países tienen que reconocer. Y resulta que el Vaticano en estos temas ha conseguido alianzas con, por ejemplo, países latinoamericanos con fuerte tradición católica, o también con los países islámicos. Entonces ha habido un choque entre estos bloques de países, y el Vaticano se busca aliados versus la política que promueven ciertos países más desarrollados con respecto a estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que podemos discutir en la próxima clase: cuál es la postura de la Iglesia Católica frente a las cumbres sobre la población, qué propone la Iglesia Católica, quiénes son los aliados del Vaticano en esas discusiones, quiénes son sus adversarios, y por qué la posición de la Iglesia sobre este tema es como es. Esos son temas para discutir. Otro fundamento de las relaciones internacionales dentro del catecismo podría ser, por ejemplo, en el párrafo 24-23 se dice: la doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción. Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Por lo tanto, la posición de la Iglesia es muy fuerte con respecto a los temas económicos y con respecto a la pretendida supremacía de la economía por encima de los demás valores o los demás principios que deben guiar el actuar de los seres humanos dentro de nuestro planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2008, cuando ocurrió la crisis financiera en el mundo, el Papa Benedicto XVI habló acerca de cómo la crisis estaba reflejando un ansia o una preponderancia de lo económico por encima de los valores fundamentales, ¿no? Entonces el Papa, por ejemplo, habló en las Naciones Unidas, habló a unos obispos, al sínodo, decía: quien establece la propia vida basada solo en la propia carrera de los negocios es como si la construyera sobre arena, ponderó el líder católico, citando un conocido pasaje bíblico conocido como el Sermón de la Montaña. Lo vemos ahora en la caída de las grandes bancas. El dinero desaparece, no es nada. Así, todas las cosas que parecen realidades en las cuales confiamos son solo de segundo orden. Entonces llamó entonces a cambiar la propia idea de materia, dejar atrás la identificación de las realidades tangibles como las más sólidas, y considerar a la palabra de Dios como el fundamento de todo, la verdadera realidad. El catecismo habla acerca de esto, por ejemplo, dice: diversas causas de naturaleza religiosa, política, económica y financiera confieren hoy a la cuestión social una dimensión mundial. Es necesaria la solidaridad entre naciones cuyas políticas son ya interdependientes. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados.
Entonces este es un tema al cual vamos a volver, que es el tema de los mecanismos perversos, lo que la Iglesia llama los mecanismos perversos, y sobre el papel que juega el sistema económico mundial en cómo la Iglesia ve el tema de la pobreza y el tema de la diferencia en niveles de desarrollo entre los países. Es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos y no usurarios. Las relaciones y quiero que averigüen qué es lo que es la usura. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la usura? Averigüenlo por su cuenta. Las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico, redefiniendo las prioridades y las escalas de valor. Entonces, sobre todos estos temas voy a hacerles un control el próximo miércoles y quiero que sirva esto de base para las próximas discusiones que vamos a tener.